Muy buenos días, hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Bien. Vamos a ponernos de pie, los que estamos aquí. Es un gusto verles, sí, como cada 8 días. ¿Y cuántos se alegran en la casa del Señor? Amén. Dice la palabra que con todo yo me alegré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Creo que todos estamos agradecidos con Dios y agradecemos por la presencia en cada una de nuestras vidas, ¿sí? Por tantas cosas que ha hecho el Señor y que seguirá haciendo. Así que agradecidos estamos con el Señor, gozosos, alegres en su presencia y gustosos también en esta armonía que el Señor ha dado a su pueblo. Y a una sola voz, a un clamor, exaltaremos el nombre del Señor con gozo. Amén. Cierre sus ojos y vamos a darle gracias al Señor con mucha devoción en su corazón y gratitud. Dele gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por permitirnos un día más. Y gracias porque abrimos nuestros ojos y vimos tu grandeza, las maravillas de tu gloria. Pudimos respirar, pudimos ver a nuestra familia. Así que, Señor, hay mucho agradecimiento en nuestro ser. Y queremos en esta mañana ponernos delante de tu presencia, delante de tus pies, con el propósito de honrarte y glorificarte porque tú eres Dios, porque tú tienes el control de todo, porque tú eres quien da vida, tú eres quien da aliento a nuestra vida y por el cual caminamos de acuerdo a tu voluntad. Y queremos en esta mañana honrarte y exaltarte y darte toda la gloria a través de esos cantos, Señor, que te honren, que te glorifiquen por la libertad que nos has dado y ahora somos tus hijos. Tenemos libertad para exaltarte y entregarte todo nuestro ser. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y con gozo y alegría exaltemos al Rey, porque Él nos ha librado. Aquí con gozo. Señor, nos gozamos en tu presencia, Señor. Nos gozamos porque nos has dado la libertad de acercarnos a ti y ahora podemos cantarte. Vamos a decirle: me has librado. Dígalo. Me has librado, oh mi Dios, de toda maldad. Eres tu salvación, tu justicia cantaré. Cantaré. Dígalo: me has librado. Me has librado, mi Dios, de toda maldad. Eres tu salvación, tu justicia cantaré. Cantaré. Y nosotros como los hijos, ¿qué vamos a hacer? Abre mis labios, Señor, publicaré tu alabanza. Toca mis labios, Señor.
gozan en el Señor? Amén. Señor, nos gozamos y nos alegramos en tu presencia que nos da libertad. Vamos a cantárselo al Señor con gozo y alegría. Amén. Dígalo. Me has librado, oh mi Dios, de toda maldad. Eres tú mi salvación, tu justicia cantaré. Cantaré. Vamos a decirlo otra vez. Me has librado, oh mi Dios, de toda maldad. Eres tú mi salvación, Justicia, Señor. tu justicia cantaré. Vamos a decirlo. Porque no ofreceré un sacrificio más que no sea con un corazón rendido. Por último, dígalo. Porque no ofreceré un sacrificio más que no sea con un corazón rendido a ti. Señor, nos rendimos delante de ti, porque tú eres Rey, eres nuestro Dios, que has tocado nuestra vida, nos has perdonado y librado de toda maldad, y ahora somos tus hijos, para tu gloria y para tu honra. Amén. Sí, Señor. Cuántas maravillas ha hecho el Señor con nosotros y las seguirá haciendo. Amén. ¿Lo cree usted? Y agradecemos a Él por todo ello. Cuán grandes cosas, Señor, has hecho conmigo. Me has tomado en tu mano, has moldeado cada día mi vida. Y Señor, estamos seguros y creemos que terminarás esa obra, así como en el principio tú creaste al hombre a tu imagen y semejanza, a tu perfección, Señor, y así lo volverás a terminar, Señor, a medida, Señor, que nosotros nos sometemos a tu palabra en obediencia a ti. Queremos, Señor, seguir de esa manera, Señor. Y esa obra, Señor, que has hecho en nuestra vida y que seguirás, Señor, haciéndolo, la quiero manifestar. Cuán grandes cosas. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado
la mía. Me ha levantado, tengo luz, un nuevo día. Cuán grandes cosas, vamos a decirle, dígale. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Ha tenido misericordia de ti, hermano, y cántaselo. Misericordia ha tenido conmigo. ¿Has perdonado? Soy perdonado. Su mano tomó la mía. Me ha levantado. Tengo luz, un nuevo día. Yo contaré, Señor, yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sión. Me has dado una nueva canción de redención. Señor, muchas gracias, Señor. Gracias por esa obra tan maravillosa, Señor. Queremos cantarte a ti, Señor. Vamos a decírselo con todo nuestro corazón. Cuán grandes cosas, cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Soy perdonado. Soy perdonado. Su mano tomó la mía. Me ha levantado. Tengo luz, un nuevo día. Yo contaré tus obras, Jesús. Yo contaré tus obras. Publicaré tus maravillas. Proclamaré tu gloria. Levantaré mi voz en Sión. Me has dado, Señor, una nueva canción. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sión. Me has dado una nueva canción. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sión. Me has dado una nueva canción de redención, de redención, de redención, de redención. Hermano, levanta tus manos al Señor y dale gracias y dile: Señor, gracias por redimirme, Señor. Gracias por esa libertad. Gracias porque he creído, me has limpiado con esa sangre vertida en esa cruz. Y ahora soy tus hijos, somos tus hijos, Señor. Y esa misericordia y esa gracia sigue operando en mi vida. Y ese perdón y esa bondad sigue en mi vida. Y es por eso, Señor, que queremos agradecerte
servirte, Señor, con nuestra vida, mi Jesús. Por cada obra y maravilla, Señor, porque sigues operando en mi vida, Señor. Sigue restaurándose cada día y renovándose en tu presencia, en tu palabra, Jesús. Oh, cuán grande es tu misericordia de redención. A ti cantamos, Señor. A ti cantamos, Señor. Te entregamos nuestra vida a ti, oh Dios, por ese perdón y esa vida, por esa vida eterna. Damos gloria a ti, Jesús. A ti la gloria, Jesús. Se ha dado toda la gloria y toda la honra, mi Cristo. Eres para nosotros el todo, Señor. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida, palabras que instruyen, palabra que corrige, palabra que perfecciona nuestro entendimiento? Eres tú nuestra razón de vivir. Tú eres la verdad de nuestra vida, no hay otro. Tú eres quien alumbra nuestro ser, nuestro entendimiento. Honor y gloria sea a ti, Cristo. A ti rendimos todo, Señor, toda gloria y toda honra. ¿Y qué hubiera sido de nuestra vida, mi Jesús, sin ti? ¿Qué hubiera sido de nuestra vida sin tu perdón en nuestra vida? ¿A dónde, Señor, acudiríamos si no hay otro fuera de ti, sino solo tú, Jesús? Vida que hubiera sido sin ti, tu vida diste por mí. Eres el motivo de mi vivir. Eres la razón de mi existir. Eres todo, tú llenas todo. Eres todo, llenas todo, Señor. Eres todo para mí. Sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí. Tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir. Oh no, gloria y no. Así es, Señor. Mi vida que hubiera sido sin ti, Señor. Mi vida que hubiera sido sin ti. Confiésalo al Señor. Vida diste por mí. Eres el motivo de mi vivir. Eres la razón de mi existir. Eres todo, Señor. Eres todo. Tú llenas todo.
eres todo. Tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí. Sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí. Tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir honor, gloria y honor. Eres todo, Señor. Eres todo para mí. Sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí. Tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir honor, gloria y honor. Así es, Señor, gloria y honor. Jesús, Jesús, tú eres la verdad. En ti yo tengo libertad. Eres la luz que brilla en la oscuridad. Tu palabra es alimento. Eres todo, Señor. Eres todo, tú llenas todo. Eres todo, tú llenas todo, Señor. Tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí. Sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí. Tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir honor, gloria y honor. Tú eres todo, Señor. Eres todo para mí. Yo no puedo vivir. Eres todo para mí. Tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir honor, gloria y gloria y honor. Honor, Señor, recibe honor, gloria y honor. Todo el honor sea a ti, Señor. Honor, gloria, dale la honra a tu Señor. Honor, gloria y honor. Honor, gloria y honor. Dale un fuerte aplauso a tu Señor, al todo de tu vida. Señor, muchas gracias. Tú en nosotros. Gracias, Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Puede tomar su lugar. Gracias. Gracias a todos los que están aquí. Sean bienvenidos todos. ¿Cómo están hoy? ¿Bendecidos? Amén. Gloria sea al Señor. Pues gracias a Dios porque nos permite un día más, un culto más de adoración y de alabanza a Él. Señor, en su fidelidad sigue estando con nosotros y la bendición está sobre cada uno de ustedes y de mí también. Gracias a Dios.
Le damos la bienvenida a este culto devocional, a este culto de adoración, de palabra de Dios en Casa de Oración Colima. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos también que nos ven por la plataforma digital de Facebook Casa de Oración Colima. Bienvenidos todos hasta donde nos reciban, los que estén nuevos en la transmisión, los que estén conociendo a Cristo como su Señor de manera reciente y los que ya sean nacidos asistentes virtuales de nuestras reuniones, sean bienvenidos. También aquí tenemos hermanos que nos visitan por primera vez con nosotros y es un gusto como siempre tenerlos. Nuestra hermana Dalia Camacho, que está con nosotros por primera vez, gracias a Dios, Dios le bendiga, hermana, es un gusto. También está nuestra hermana Leticia y sus dos hijos, les voy a invitar si se ponen de pie y también para que los saludemos. Gracias, Dios les bendiga, hermanos, gracias. Y nuestra hermana, un matrimonio de nuestra hermana Karina, nuestro hermano Martín, que nos visitan también por primera vez. Que Dios les bendiga, es un gusto. Hay un joven también que nos visita allá en la parte de atrás. No va llegando, no sé tu nombre, pero eres bienvenido, hermano. Dios te bendiga también. Y bueno, pues es un gusto tenerlos a todos, verlos a todos y ver cada día dentro de lo permitido a todos los congregantes de casa. Es un gusto tenerlos. También teníamos ya, pues se dice fácil, un año sin ver a nuestra hermana Alejandra, que gracias a Dios nos visita hoy. Dios le bendiga, hermana, es un gusto tenerla nuevamente. Y también a nuestro hermano Claudio, que también ya también nos acompaña. Que el Señor lo bendiga, hermano. Bueno, pues es siempre el estar juntos es un día de gozo y estar en el Señor más. Entonces no puedo ocultar mi alegría y el gozo que tengo por estar y por servir al Señor y por verlos a todos. Quiero recordarles, Casa de Oración les recuerda que si gustan participarnos alguna petición de oración, tenemos ahí en el ingreso tarjetas donde pueden escribirnos su petición, su oración en específico, y Casa de Oración compartirá en el Ministerio de Intercesión la necesidad para orar por ella. Si ustedes nos comparten su necesidad, nosotros estamos deseosos y gozosos de orar a nuestro Dios también por una causa conocida, aparte de lo que ya hacemos de manera individual y como iglesia. También agradecemos y pedimos de su participación en trayendo productos de despensa, si así ustedes pueden hacerlo con su corazón hasta donde el Señor les permita, para poder proveer de despensa y alimento a nuestros hermanos o personas que tengan escasez o que estén bajo una condición adversa que no les permita tener el sustento adecuado. Pues nosotros como iglesia, como congregación, participamos de la bendición de Dios por medio de ustedes a todos y cada uno de nuestros hermanos que lo necesitan. Si usted está en esa condición de necesitar apoyo por parte de la iglesia en cuestión de una despensa o sabe de alguien que ocupe, háganoslo saber a cualquiera de nuestros hermanos ujieres, a los pastores o a un servidor, como usted desee, estamos para servirles. Y pues llega el momento del platillo fuerte de la palabra de Dios para todos, de esa bendición que el Señor tiene aparte de su alabanza cada domingo. Y hoy la vamos a recibir en voz de nuestro pastor Benjamín Lázaro, cual invito a tomar el lugar. Dios les bendiga, hermanos. Sí, bueno, muy bien. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto verlos nuevamente, un gozo que podamos compartir la palabra del Señor con ustedes. La palabra que nos ayuda, que es nuestro parámetro, nuestra guía, y la que es la misma esencia de la creación. Cuando Dios de su misma boca dice, hágase la luz, es la palabra que todo lo regula, la que gobierna, la que sustenta absolutamente todo y la que es vida eterna para nuestro ser en esta mañana. Vamos a Éxodo 34, 6 al 7. Dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad,
que guarda misericordia a millares, que perdona iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Muy bien. Hemos estado, hermanos, tratando el asunto, el tema, por estas diferentes semanas, sobre los efectos de razonar, sobre discriminar todo aquello que llega a nuestra mente, de permitir o de no permitir cierta información con el uso de nuestro dominio propio. Y esta lista de acciones que nosotros encontramos en Filipenses capítulo 4 es precisamente eso, es una lista de acciones para actuar, para obrar en pro de un objetivo. Es la práctica, es el ejercicio de lo que tenemos que hacer. Es la palabra totalmente sencilla y práctica, entendible para que nosotros la llevemos a la experiencia viva. Dice Santiago capítulo 1, versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. También dice en el capítulo 2, versículo 20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es fe muerta. Entonces, hermanos, no olvidemos que las palabras que el Señor nos enseña y nos ha estado enseñando en estas semanas, las pongamos en práctica. ¿Cuántos están poniendo en práctica la palabra del Señor que hemos estado aprendiendo? Razonar sobre la verdad, razonar sobre lo que es honorable y también razonar sobre todo lo que es justo, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar viendo sobre la razón en la justicia. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, eso es lo primero que vimos. Todo lo honesto, o que también se pueda traducir literalmente como honorable, hablamos de la respetabilidad. Dice, todo lo justo, es en donde vamos ahorita, que vamos a hablar sobre la justicia, cómo es que nosotros podemos razonar en la justicia y obrar justamente. Dice, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, ¿qué? Pensar. A ver, díganlo todo conmigo. Pensar. Razona. Usa tu inteligencia, hermano. Piensa en todo lo justo. Y cuando nos vamos a lo justo, hermano, nos encontramos a Dios. Es decir, nos topamos con Dios que es justo. Y cuando vamos enfocados en el pensamiento sobre la justicia de Dios, es ineludible que tenemos que ser justos como Él es justo, según la palabra de Dios nos dice, de Dios como nuestro Padre, según primera de Juan capítulo 2, 29, dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Es decir, debe ser una característica natural de todos los que somos hijos de Dios. Y la pregunta de la semana pasada que dejamos pendiente es, ¿cómo es la justicia que debemos imitar de Dios? Cuando hablamos de justicia y de todas las cuestiones celestiales a razonar, debemos entenderlo desde lo sublime hasta abajo, en orden descendente. Es importante entenderlo de esa manera, porque la justicia de Dios es la esencia misma de aquel que nosotros llamamos Señor. La esencia misma está en el nivel más alto, es la expresión pura de la justicia. Las manifestaciones de las virtudes de Dios se expresan entonces desde el cielo hacia la revelación, que son las Escrituras, ¿sí? Como que desciende, las Escrituras son para nosotros. Y en el camino recto por el cual nosotros debemos andar, también nos encontramos en la cadena a lo más bajo, en el nivel más bajo, a nuestro propio ser, en el cual Dios depositó
su imagen y semejanza. Por eso, hermano, por esa imagen y semejanza de Dios en nuestra vida, nosotros somos capaces de razonar sobre las cosas que se tienen que evaluar en términos de lo correcto o de lo que no es correcto. Lo que nosotros llamamos conciencia, hermano. Dios, la imagen de Dios en nosotros, entre tantas cosas que somos de Dios, tenemos una conciencia. Entonces vamos en orden ahora ascendente. Dijimos primero Dios, luego las Escrituras y luego nosotros. En nosotros está la conciencia, entonces comenzamos con número 1, la conciencia o conciencia. Porque hay dos maneras de escribir conciencia. Si ustedes se habían dado cuenta, hay una forma de escribir conciencia con S y C y otra es con solamente conciencia con C, ¿verdad? Hay una diferencia entre esas dos. Conciencia con SC, o sea, conciencia, ¿no? Y la otra es conciencia, así nada más como tal. Conciencia con SC es como la facultad del hombre de poder distinguir su ambiente y tener la noción de su propia persona. Eso es conciencia con SC. Pero conciencia con C nos habla acerca de muchos conceptos diferentes. Por ejemplo, podríamos utilizar esta palabra como en la frase de decir, voy a limpiar esto a conciencia, ¿no? Voy a limpiar esto concienzudamente, pero también lo podemos utilizar en frases como esta, tengo cargo de conciencia. Y en realidad, la definición bíblica de conciencia se refiere a esta parte, en la cuestión del discernimiento entre el bien y el mal que existe en nosotros innatamente, es decir, de nacimiento tenemos esa capacidad de conciencia de pensar entre el bien y el mal, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de conciencia con SC es Juan recuperó la conciencia después de ciertos días de un accidente, ¿no? Ahora ya está consciente, ¿no? Pero conciencia con C, repito, está enfocada mayormente en las cuestiones de la moral y de la ética. La conciencia, hermano, es propia de los seres humanos, nada más. Es la gloria de Dios expresada en su creación, repito, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Independientemente de si los hombres o mujeres son creyentes o no, el hombre es portador de esa imagen de Dios, ¿sí? Es pecador, pero porta la imagen de Dios, tanto que puede discernir entre qué está bien y qué está mal. El escrutinio. Cuando Dios le dijo a Adán, de este árbol no comerás, dice, y si comieres de este árbol, entonces, ¿qué va a pasar? Morirás. Desde ahí el Señor nos da el indicio de esa capacidad del ser humano para discernir entre qué hacer y qué no hacer. Decidir hacer algo o decidir no hacer algo. Romanos habla claramente de esa conciencia que viene por naturaleza en los seres humanos. Repito, independientemente si son creyentes o no son creyentes. Romanos 2, 14 y 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, ¿sí? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, tiene una conciencia que los acusa de mal o los defiende de bien. Es decir, no, tú estás bien, no, estás mal, ¿no? Como esa imagen que ponen en las caricaturas donde tienen un angelito acá y un diablo acá, ¿no? Digo, esa es una representación muy caricaturesca, pero esa es la realidad de cada uno de los seres humanos. Obviamente, a través de los años, los hombres y mujeres comienzan a experimentar tentaciones de este mundo caído, y cuando comienzan a ser
conscientes de su ambiente, sus razones les defienden o les acusan. Ahora, una persona teniendo esa conciencia, obviamente la puede totalmente deteriorar y denigrar conforme pasa el tiempo de su conciencia. Por ejemplo, yo creo que nosotros venimos de pecados distintos, pero ¿qué fue lo que sentiste al principio cuando cometiste el pecado? Por ejemplo, el joven o el adolescente, ahora ya en estos tiempos, que agarra una bebida alcohólica y está con sus amigos, ¿no? Por decirlo. ¿Cuál es la actitud de esos amigos que apenas van a tomar su primera bebida alcohólica? Están conscientes primeramente de que sus papás dicen, eso no es bueno. Y cuando lo van a hacer, ¿qué hacen? ¿No? A ver, ay, pásame un cigarro. No, así. Entonces se fuman el cigarro y le dicen, ni siquiera sabe a nada, está horrible. Pero luego fumaron otro. Luego otro. Y luego ya la conciencia, ¿qué pasó con la conciencia? No, pues eso lo hace todo el mundo. Todos toman, yo me emborracho. Y así, la conciencia fue violada, fue denigrada, ¿no? Y traspasada el umbral de los límites, esa conciencia se endurece. Hay un oscurecimiento, por supuesto. Hay un oscurecimiento natural porque el hombre caído está alejado del Señor. Eso significa muerte espiritual, separado de Dios. Hasta que el mal que hace ya no es malo, según su propia razón y según su propia conciencia. Cuando hablamos de que el hombre tiene una conciencia, no estamos diciendo que el hombre en su ser innato de nacimiento es bueno en su naturaleza, como lo afirmaba Pelagio, un monje británico acusado de herejía, ¿verdad? Pero estamos diciendo de que Dios le da esa conciencia a los seres humanos, la facultad para razonar en las cuestiones de la moral. Y repito, en la lejanía, el hombre en su oscuridad, en las tinieblas, tienden siempre a romper las reglas y a manifestar su condición de pecado como cualquiera de nosotros lo hizo en el pasado. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que se cree de un recién nacido que ha muerto? ¿A dónde creen que se va el recién nacido que ha muerto? ¿Se va a ir al infierno o al cielo? Al cielo. ¿Por qué? ¿Por qué se va a ir al cielo? Pero si todos tenemos pecado en nosotros mismos, de nacimiento, porque no es consciente, ¿sí? Si no, imagínate, todos los bebés se van al infierno, ¿no? La palabra de Dios es muy clara en la cuestión de un bebé que muere y se va al cielo. Hemos dado, de hecho, una serie acerca de qué pasa con los bebés que mueren, ¿no? Muy claramente en las Escrituras podemos ver eso. Hay quien se atreve a decir de que a quien Dios eligió de bebé o no, se va a ir al infierno, se va a ir al cielo, no importa si es bebé o no. Eso no está en la Biblia, en realidad. Sí, o sea, está ese argumento y muchos más en las Escrituras sobre la cuestión de los bebés. Ahora, ¿en base a qué es que un bebé recién nacido es salvo o no es salvo? Repetimos, y ustedes mismos lo han dicho, en base a su uso de conciencia. Hermano, si un niño no ha llegado a la madurez para entender perfectamente qué es lo que es el Evangelio, entonces es salvo, porque no se le puede acusar de razones de malicia, aunque es un pecador, ¿sí? Algunos dicen, es la gracia común.
Bueno, hay muchas cuestiones en la doctrina de la gracia común que no tienen congruencia con todas las escrituras, ¿no? Pero entonces, al niño o al bebé o a cualquier persona se le juzga por el uso de su razón. Es absolutamente responsable de sus actos y es juzgado por sus obras, pero la palabra de Dios también dice que es juzgado porque cree o porque no cree. Una persona que no puede creer no puede ser juzgado, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver cómo está la cuestión aquí, ¿no? Entonces los niños van al cielo. ¿Cuál es la edad en la que un niño o un bebé puede ir al cielo? Por default, por decirlo así, ¿no? ¿Cuál es la edad? Porque yo he oído muchas preguntas. ¿Y hasta los cuántos años un niño puede ir al cielo o no? Bueno, todos crecemos de una manera distinta y muchos despertamos en nuestras conciencias mucho más rápido que otros. Entonces, todo tiene que ver precisamente, es como cuando un niño tiene la facultad de entender y creer en el Evangelio, entonces es que puede ser salvo o no. ¿Sí? Lo mismo en la cuestión del bautismo, ¿no? Cuando los anabaptistas comenzaron a decir, pues es que a los niños ¿qué? Con el bautismo a un niño, no, eso no sirve de nada. Si el niño no cree, ¿por qué se le bautiza, no? Entonces, los reformados los persiguieron y los mataron por eso. Eso es algo que nosotros creemos en el presente, ¿sí? Porque es toda la cuestión sobre el uso de la razón y la capacidad de aplicar nuestra confianza en Dios si entendemos quién es Dios y cuál es la gracia de Dios, ¿verdad? Por eso, ¿qué podríamos decir, por ejemplo, de un niño Down? ¿Sí? Son del Señor. Aunque tenga 10 años, 15, si no tiene la capacidad para entender qué es el Evangelio, hermano, no se le puede juzgar. Ahora, estamos hablando de justicia y vamos a ver los parámetros de la justicia de Dios y no una justicia confeccionada por filosofías, ¿sí? Bueno, entonces la conciencia, hermano, ahora, por nuestra propia conciencia, ¿podemos dirigir nuestra vida de una manera recta? No. ¿Por qué? Porque la conciencia es maleable, es moldeable. Tú sujetas tu conciencia y si tú quieres hacer algo malo y la cauterizas de tal manera que lo que parece que era malo ahora ya no es malo, sino es normal, es bueno. Entonces hay muchas ideas en nuestra mente de lo que es bueno y de lo que es malo, que realmente no sabemos si nosotros hemos violado tantas cosas en nuestra conciencia que ahora pues ya nuestra conciencia no nos acusa. ¿Cómo es que se alinea la conciencia entonces, hermano, si no es por la medida de las Escrituras que es recta, es derecha? La herramienta de la calibración de la conciencia es la palabra de Dios. A veces la conciencia no solamente nos acusa de algo malo, sino también de algo que es bueno. Por ejemplo, podemos hablar acerca de los que dicen que no se debe comer carnitas o puerquito. Entonces comen carnitas y no, eso está mal. Entonces la conciencia les acusa de algo que la Biblia dice que no es malo. Entonces hay muchas cosas de las cuales tu conciencia te acusa que no están mal y cosas de las cuales no te acusa que sí están mal. ¿Sí? Fíjense, dice el Romanos 1:20 al 25. En la naturaleza Dios se ha manifestado y el hombre ha tenido la oportunidad de identificar a Dios en todas las cosas y hasta en su propia conciencia. Porque las cosas invisibles de Él, dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quién?
el mundo. Cualquier persona en el mundo, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿A qué nos referimos de eso? Los hombres sabían de Dios, sabían que había un Dios, pero ¿qué hicieron? Se envanecieron en sus propios razonamientos y luego su necio corazón fue entenebrecido. Ahí es en donde vemos el endurecimiento de la conciencia. Luego dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y dice, y cambiaron. ¿Quién cambió? Los hombres, nosotros. La gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, o sea, por esa razón de que el hombre decidió endurecer su mente, dice, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron. ¿Quién cambió? Nosotros. La verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, el hombre tiene esa capacidad innata de entender las cuestiones sobre bien y mal. ¿Qué decide? Hacerlo a un lado. ¿Qué pasa? Se endurece y Dios los entrega entonces a peor, ¿no? Aún así yo creo que muchos salimos de lo peor y nos rescató, ¿verdad? Esa es la gran noticia, hermano. Ahora, nosotros como cristianos también necesitamos estar en un escrutinio y un alineamiento de nuestra conciencia constantemente. Dice 1 Corintios 4:4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, dijo Pablo, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Es decir, yo puedo decir, pues a mí no me acusa nada mi conciencia, pero yo qué sé. Dios es el que me va a juzgar. Dios es el que sabe si realmente yo estoy haciendo algo bueno o no. No soy justo porque yo sienta en mi conciencia que no he hecho nada malo. No lo sabemos, hermano. Por ejemplo, en los tiempos en el que se dio la ley de la libertad de la abolición de la esclavitud en Inglaterra, se da libertades a los hermanos africanos, ¿no? Entonces llega un hermano africano a la iglesia y todos los hermanos blancos no saben qué hacer. Entonces uno lo vio así y se paró y se salió así como que disimuladamente. Y detrás de él otro hasta que el hermanito se quedó solo en la iglesia, en una iglesia cristiana. No sabe, y nosotros podemos decir, qué racistas, ¿no? Qué mala onda. En nuestros tiempos, con las cuestiones del derecho, eso es así como que súper malísimo, mal visto. Pero en las conciencias de ellos en ese tiempo no estaban alineadas. Era el pensamiento común de la sociedad. Y nosotros como mexicanos también tenemos cosas que hacemos que pensamos que no están muy normales. Pero no. Por ejemplo, ¿cuántos toman coca? Nadie quiere levantar la mano. O sea, no, pues es que los alimentos son benditos en el Señor, porque Él los bendijo. Sí, claro. Pero desde que yo tengo memoria en mi adolescencia de lo que único que nos llegaba eran los emails, desde allí salían las de reenvío y te mandaban sus presentaciones en PowerPoint de que la coca tenía como
un vaso de coca tiene como 8 cucharadas de azúcar y eso, desde allí sabes, pero ¿qué es lo que hacemos? Está bien buena, ¿no? Ajá. Y ahora, pues ya la coca ya tiene un octagonito que dice exceso de azúcar, exceso de calorías, endulcorantes no aptos para niños, quién sabe qué, y luego, ¿y qué hacemos nosotros? Si te están diciendo allí que es malo, pero mi conciencia no me acusa, ¿ves? Mi conciencia no me acusa. Hay que alinear la conciencia con la rectitud de la palabra del Señor. Bueno, yo no digo que no tomes coca, ¿no? La coca no es del diablo ni nada de eso. ¿Pero te hace daño? Si tomas demasiado, sí, claro. Por ejemplo, otra cosa de la cual no nos acusa nuestra conciencia. ¿Cuántos comen chile? Ay, hermano, somos mexicanos, ¿no? ¿Cuántos comen salsa? Esos que agarran taco así de suadero, bueno, esos son de mi rancho. Los tacos al pastor o los de adobada y agarra el cucharón así, está el molcajetote así, la cuchara de madera de este tamaño y el taco así. Ya, que escurra. Y luego al rato andas con un dolorón de panza, pero qué buenos estaban los tacos, ¿no? ¿Por qué? Porque mi conciencia no me acusa. ¿Y cuál es el principio en realidad ahí bíblico? Que pues, si la salsa no es del diablo tampoco, es cuida el templo. Dios te creó no para que te autodestruyeras, sino para que administraras tu cuerpo, porque Dios te va a juzgar también de todos los talentos que el Señor te dio, tus finanzas, tus bienes materiales, tu vida espiritual, también tu cuerpo, hermano. Pero nosotros no pensamos en eso, porque nuestra conciencia, ¿qué? No nos acusa. Entonces Pablo decía en Hechos 24:16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Es decir, quiero siempre estar alineando mi conciencia a la verdad, a la rectitud, a la justicia de Dios. ¿Para qué? Para agradar a Dios y también para tratar con justicia a mi prójimo. ¿O no? Cuando tú vas al precepto, lo aprendes, lo razonas y lo llevas a práctica, entonces tú eres una persona justa. ¿Sí? Nos comenzamos con la conciencia. Número 2, ¿qué sigue? La moral. La moral, ¿qué es eso? Dirían por allí que la moral es un árbol que da moras, ¿no? Y ese es el único significado que entienden por moral. Y sí significa eso también. Moral es un árbol que da moras, sí. Pero según una definición que encontramos, dice, la moral es un conjunto de normas, valores y creencias existentes y aceptadas en una sociedad que sirven de modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien o está mal. ¿Dónde encontramos ese conjunto de normas, valores y creencias? En la palabra de Dios. No decimos nosotros en nuestras confesiones de fe de que la palabra es nuestra única regla de fe y ¿qué? Y conducta. Bueno, nosotros como cristianos y todo el mundo debería encontrar su moral o su conjunto de normas en las Escrituras. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es absoluta. Cualquier persona puede hacer su moral, cualquier país puede confeccionar su moral, pero la moral verdadera es la moral de Dios. El juicio, la justicia de Dios. En la justicia, hermano, todo tiene que ver con el escrutinio entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Entonces aquí ya entramos un poco más a fondo.
Tenemos entonces nuestra conciencia, una ley en toda la humanidad que viene por default de nuestro corazón, porque hemos sido creados a la imagen de Dios. Y luego, la conciencia no es el modelo de conducta perfecto, así que necesitamos alinear nuestra conciencia con ese modelo perfecto de conducta, el cual es el conjunto de normas, valores y creencias llamada moral, pero que nosotros encontramos en las Escrituras. Cuando tienes tu conciencia alineada a la moral, entonces tienes capacidad de juzgar justamente. Juzgar justamente. Concepto de bien y de mal deben ser razonados y nuestros sentidos deben ejercitarse en esa disciplina. Debemos tener una capacidad fina de discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, para evaluar lo que está bien y lo que está mal, lo que es celestial de lo que es terrenal, la diferencia entre el símbolo y lo que es la realidad, lo que es derecho, lo que es recto, y lo que está salido y lo que está desviado, ¿verdad? Y eso tiene como efecto, hermano, la manera en la que nosotros nos comportamos para testimonio hacia Dios y para con nuestro prójimo. Porque al fin, hermano, la ley o el precepto o la norma o el conjunto de valores, la justicia, la rectitud, se resume en dos cosas nada más. ¿Se acuerdan? ¿En qué se resume la ley? Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Teme a Dios. Por eso decía Salomón, todo es vanidad. Teme a Dios, ¿sí? Cuando nosotros nos alineamos a los parámetros de Dios, con sus preceptos, en las Escrituras, entonces nosotros amamos a Dios. Cuando nosotros alineamos nuestras conciencias al precepto, entonces podemos juzgar, tenemos la capacidad de juzgar correctamente, de evaluar correctamente también a nuestros hermanos. Y cuando me refiero a juzgar, no me refiero a que tengamos un derecho de condenación o de emitir un veredicto y una pena, un castigo. Tampoco estoy hablando de la crítica malsana, ni del chisme, ni de hablar a espaldas de otros, ¿verdad? Eso es apestoso, eso es despreciable para el Señor. Estamos hablando de lo mismo, es entender lo que es recto, lo que es justo, poder discernir entre el bien y el mal y comportarme de esa misma manera justa con mis hermanos. ¿Por qué es difícil para los hombres juzgar justamente? ¿Por qué? Es muy difícil. ¿Qué pasa, hermano, por ejemplo, si tú ves que alguien está haciendo una injusticia con esa persona? ¿Qué sientes? ¿Cómo? ¿Coraje? ¿Es malo sentir coraje por la injusticia? No, no es malo. Dios se enoja por la injusticia. ¿Sí sabías eso? Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, el Señor se enoja por la injusticia. Y mira un pasaje que conmueve el corazón de algo que el Señor Jesucristo hizo en Marcos 3, versículo 1 al 6. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo a los que estaban alrededor, ¿es lícito
en los días de reposo hacer bien o hacer mal. Ahí está. El Señor nos está poniendo a razonar moralmente, a que disciernan. ¿Es bueno hacer bien o hacer mal en el día del reposo? Salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor, ¿cómo dijo? Con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y la extendió, y la mano le fue restaurada sana. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Lo justo. El Señor Jesucristo hizo justicia. Y salidos los fariseos, ¿quiénes? Los religiosos, tomaron consejo con los herodianos con él para destruirle. O sea, los fariseos eran los que tenían la palabra. Entonces ellos decían: nosotros somos justos. Y como nosotros somos justos, decimos: el día de reposo no se puede sanar a nadie. Si tú sanas, condenado. Pero ¿cuál es la justicia de Dios? Este día voy a sanar a este hombre. Esa es la justicia, esa es la rectitud de Dios. No es una religión, hermano. La justicia de Dios inherentemente es misericordia. Para que vean que van relacionados, van de la mano. Justicia y misericordia. La rectitud de Dios es misericordia. La mala interpretación de la justicia de Dios en realidad es injusticia. Los fariseos decían que eran justos, pero en realidad eran injustos. Por eso es necesario, hermano, que entendamos cómo es que Dios es justo, cuál es la naturaleza de su rectitud, su virtud, para que nosotros podamos caminar derechos en esa rectitud y no tener actitudes que van en contra de la justicia de Dios. Y cuando digo que es difícil juzgar justamente con nuestra idea de la moral, cuando la idea de nuestra moral está bien torcida, cuando dije que es difícil es porque cuando nosotros nos enojamos por la injusticia, nos enojamos mal. Nuestro enojo no es en realidad tanto por la injusticia que se le hace a alguien más, sino porque a mí me hicieron lo mismo. Y yo tengo un resentimiento y una amargura en mi corazón, entonces obro mal. Por ejemplo, ¿qué pasa con todas esas manifestaciones de odio por las calles? Ciertamente, sí hay injusticia en el trato hacia las mujeres, pero el enojo que trae la injusticia se supone que tendría que hacer cosas mejores, no ir destruyendo toda la ciudad, ¿verdad? Dios no hace eso. Cuando Dios se enoja, obra justamente. Y Santiago 1:20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y a veces nosotros creemos que Dios es igual que nosotros. De acuerdo a nuestra cosmovisión pecaminosa de la justicia, interpretamos la justicia de Dios y la amoldamos a la nuestra. Hacemos doctrinas de acuerdo a nuestra percepción pecaminosa de la justicia, una justicia farisaica, torcida y religiosa. Por eso, repito, hermano, es necesario que entendamos qué es la justicia de Dios para juzgar bien todas las cosas y actuar en justicia, para testimonio para con Dios y para con nuestro prójimo. Entonces, ¿cómo es la moral de Dios por la cual debo caminar para comportarme justamente? Bueno, entonces llegamos a la conciencia que no es la perfección, hay que ser moldeada. ¿En base a qué? A la moral, que es la palabra que me dice qué está bien y qué está mal. ¿Para qué? Para llegar a ser justo. O sea, no solamente discernir entre el bien y el mal, sino hacer el bien. Eso es justicia. Lo recto, lo estipulado, el caminito derecho por el cual nosotros tenemos que caminar, ¿sí? Según definiciones,
Richard L. Strauss, un pastor del siglo pasado, escribió esto: aun cuando la palabra más común para justo en el Antiguo Testamento significa recto y en el Nuevo Testamento la palabra significa igual, en un sentido ético ambas significan recto. Al decir que Dios es justo, estamos diciendo que Él siempre hace lo que está correcto, lo que debe hacerse y en forma consistente. Es decir, Dios no se contradice haciendo una cosa o diciéndote a ti que hagas algo y Él no lo hace. No, ¿verdad? Sin parcialidad ni prejuicios, la palabra justo y la palabra recto son idénticas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. A veces los traductores le dan preferencia a la palabra justo y a otras la palabra recto, sin razón aparente. Por ejemplo, Nehemías 9:8 y 9:33, donde es usada la misma palabra pero con una diferente interpretación. Pero cualquiera que sea la palabra que usan, esencialmente significan lo mismo, está relacionado con las acciones de Dios. Su significado siempre es recto y justo. La rectitud o justicia es la expresión natural de su santidad. Si Él es infinitamente puro, quiere decir que debe oponerse a todo pecado, y esa oposición debe demostrarse en el tratamiento que Él da a sus criaturas. Cuando leemos que Dios es recto o justo, se nos está asegurando que sus acciones hacia nosotros están en completo acuerdo con su naturaleza santa, ¿sí? Y muchas veces lo hemos dicho, todas las virtudes de Dios son consistentes con todas sus virtudes de Dios. O sea, si Dios es justo, su justicia es consistente con su misericordia, con su gracia, ¿sí? Es decir, Dios no es más justo que amor, o más amor que justo, o más misericordioso que justo, o más justo que misericordioso. No, es la esencia de todas esas cosas. Y nosotros no podemos sujetar las virtudes de Dios a lo que nosotros pensamos que es Dios. Eso es un error. ¿Y cuántas veces se oye a la gente decir en sus pensamientos o en sus razonamientos filosóficos, la justicia necesita que Dios haga esto? ¿Sí? No, la justicia no necesita nada, Dios es la justicia y Dios no se sujeta a ningún parámetro fuera de Él, ni a nuestros propios parámetros. Dios es la manifestación de la justicia pura. A nosotros se nos exige caminar en justicia, pero a Dios no, porque Dios es la justicia, ¿verdad? Entonces, necesitamos aprender qué es la justicia de Dios. Pero para comenzar sabiendo qué es la justicia de Dios, quisiera decirles que no es la justicia de Dios. ¿Sí? ¿Qué no es la justicia de Dios? Y lo digo en base a razonamientos que de repente llegan a ser comunes dentro del cristianismo. Por ejemplo, el deseo de Dios de la destrucción del impío. Muchos han llegado a entender que la ira de Dios es un deseo de destrucción para el impío, porque es justo que el impío sea destruido. Por supuesto, es justo para la percepción pecaminosa de la justicia, porque los humanos odiamos. En realidad no nos airamos, odiamos, tenemos resentimiento. La palabra dice airaos, pero no pequéis, por una razón, hermano. Dios no es así. Dios dará retribución a toda injusticia, sin embargo, Dios no odia al impío. El pretexto es este, obviamente, hay versículos en los cuales se pueden basar. Salmos 7, 11 al 12. Vamos a leer el versículo 11, nada más, primero. Dice, Dios es juez justo. ¿Cuántos saben que Dios es juez justo? Dios es juez justo. Dice, y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Dios se puede enojar contra el impío todos los días? La palabra de Dios dice, pero una cosa es que Dios esté enojado y otra cosa es que Él odie al impío y que desee su destrucción.
Por supuesto, el contexto inmediato lo dice perfectamente. En versículo 12 dice, si no se arrepiente. ¿O no? Es decir, el hombre tiene la oportunidad de cambiar de rumbo. ¿Qué pasa, por ejemplo? Tú tienes un hijo y tu hijo se porta mal todos los días. ¿Cómo vas a estar tú? Enojado. ¿Cuántos días? Si él se porta mal todos los días, pues todos los días, por supuesto. Pero si tu hijo se arrepiente, ¿qué va a pasar? Ay, pues, ay, gracias. Ahí está la condición. Si no se arrepiente, él afilará su espada. ¿Sí? Pero hay una condición allí, hermano. El arrepentimiento. Por supuesto, como muchos cristianos piensan que Dios odia al impío, también los cristianos tenemos que odiar a los impíos. Y de esa manera traducen o entienden algunos versos de la palabra del Señor. Fíjense, Proverbios 11:10. Ese es clásico. Con el bien de los justos se regocija la ciudad, y cuando perecen los impíos hay gritos de alegría. ¿Cómo ves eso? Lo dice la Biblia. Pero ¿por qué se alegran los justos? Díganme, ¿por qué se alegran? Hace mucho tiempo yo vi un video de un pastor misionero en el YouTube que decía, pues Dios va a mandar al infierno a todos los injustos, y Él decide elegir a algunos, pues los elige, y los que no, pues simplemente pues ya están mal y se van. Y hace una comparación, por ejemplo, de una película del Señor de los Anillos. ¿Se acuerdan de la película del Señor de los Anillos? ¿Alguno la ha visto? Bueno, donde dice, pues tú nada más imagínate que están los elfos, están los hobbits y quién sabe qué, y del otro lado están los hijos de Saruman, ¿no? Están acá los orcos, todos así como zombies, ¿no? Bien feos. Y dice, ¿y cómo se siente así en la batalla, en donde los orcos están siendo destruidos? ¡Yay! ¡Qué comparación! ¿No? Primera, los hombres no son orcos, son seres humanos creados a la imagen de Dios. Por el simple hecho, hermano, de que son seres humanos creados a la imagen de Dios, uno tiene que respetar y darles su dignidad, aunque se vayan a ir al infierno si rechazan al Señor Jesucristo. Esa es una visión, hermano, injusta, pero ahí dice la palabra. ¿Por qué se alegran los justos, hermano, cuando perecen los impíos, según el verso? ¿Qué tal si tuviéramos una guerra, que volviera a la Tercera Guerra Mundial, y se levanta otra vez el pueblo nazi, ¿no? Entonces empezamos con eso y ya estamos así de la guerra por años sin descanso. Entonces, cuando el pueblo que está oprimiendo perece, ¿qué es lo que hay? Alegría, ya, paz. Por supuesto, pero no, porque ellos se murieron. Porque hubo miles, no solamente de inocentes que murieron, sino miles de ellos que se murieron también. No te puedes alegrar en la muerte de alguien. Aquí los justos se regocijan, ¿por qué? Por la libertad de la opresión. No se trata del mal sobre el prójimo. Otro dice, Salmo 58:10, se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. ¿Cómo ves? ¿Tú crees que eso es un comportamiento moral? Si lo entendemos de esa manera, obviamente la Biblia no se está refiriendo a eso. Lo mismo. Es como el alivio de la libertad por tanta sangre derramada. De hombres, los que fueren. Ahora,
Vamos a verlo claramente, cómo es la justicia de Dios. Proverbios 24, 16 al 18. Porque así como tú crees que Dios es, así tú eres, o así tienes que ser. Dice el versículo 16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. ¡Yeah! ¿No, verdad? ¿Qué dice? Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de él, de sobre él, su enojo. ¿Verdad? Dios está enojado, sí, pero Dios no odia. Dios no se va a amoldar a mi parámetro de justicia, simplemente. Aunque sea un sistema de versos sacados de contexto, utilizar la palabra con ese sentido es injusto, ¿sí? Dios no es bipolar como nosotros, simplemente. La justicia de Dios es congruente con su misericordia, con su gracia. La ira de Dios no obra como nosotros. ¿Cuántas veces no hemos oído ese tipo de oraciones que enseñan algunos pastores a las hermanas, no? Que dicen, porque la hermana acusa a su esposo de, no, es que es así, así, así. Y el pastor le dice, pues ora para que caiga justicia sobre él, ¿no? Entonces la hermana ahí está orando, Señor, que caiga fuego consumidor a mi esposo, ¿no? Dios no va a obrar en esa manera, hermano. ¿Qué es lo que dice Ezequiel 18, 23? ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Otra vez ahí la condición. Algunos dicen, gracia común. No es congruente. No es congruente la doctrina con lo que está diciendo aquí. No vivirá si se apartare de sus caminos. Y ahí tampoco está diciendo, ¿quiero yo la muerte de los elegidos impíos? No, eso de dónde sale, pues, ¿no? Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Es el carácter recto de Dios. Versículo 11 del capítulo 33, ahí mismo en Ezequiel, dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor. Es decir, un juramento consigo mismo, congruente con su carácter. Dice que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? De todas las personas en el mundo, hermano. La palabra también nos habla de acepción de personas, ¿no? Santiago 2:1 al 4 dice, esa es otra manera de injusticia. Amonestación contra la parcialidad. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestras congregaciones entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo de mi estrado. Dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser ¿qué? Jueces con malos pensamientos. Es decir, piensas que eres justo, pero no lo eres. Eres injusto, ¿sí? Obviamente los parámetros de justicia no son solamente para nosotros. Dios en esencia es justo. Dios no va a hacer acepción de personas.
Hacer acepción de personas es injusto. ¿Sí? Jueces con malos pensamientos. Y así hacemos a Dios un juez con malos pensamientos. Versículo 8 dice en Santiago 2: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Esa es la justicia de Dios, en la cual nosotros tenemos que caminar. Y Dios no va a caminar de una manera diferente porque Él es justo. ¿Sí? Él es congruente. No es como que Dios dice, bueno, ustedes no lo hagan, pero yo sí lo puedo hacer. ¿Qué es eso? Es pecado. Job 34:19 dice, ¿cuánto menos aquel que no hace acepción de personas? No está hablando de Dios, de príncipes. Ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. ¿Ves cómo está allí la cuestión de la dignidad? Simplemente porque están hechos a la imagen de Dios, Dios les considera como a nosotros nos consideró. Dios no hace acepción de personas, ¿no? Otra vez, por supuesto que esto puede entrar dentro de la doctrina llamada gracia común, pero ahí nos está hablando. Y según el contexto, también Proverbios 24:23 dice, también estos son dichos de los sabios, hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. ¿En qué? En el juicio. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Es decir, todos tienen una oportunidad. Todos tienen que declarar algo, responsabilidades en un juicio. Yo hice, yo no hice esto, etcétera, etcétera. Por eso decimos, un bebé no puede ser juzgado porque no tiene uso de razón para defenderse o para dar argumento de si soy culpable, no soy culpable, etcétera, etcétera, ¿verdad? Creo o no creo en el Señor, no puede hacerlo. La palabra de Dios dice en Juan 3:14 al 18. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es decir, mostrado públicamente al mundo. Nosotros ya lo vimos. Ya es conocido de todo el mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que nosotros tenemos vida eterna, hermano? Según el juicio, porque aquí hay un juicio. ¿Cómo es que tenemos vida eterna? Creímos en Cristo. Ahora, el orden no es tener vida para poder creer. No, es creer para tener vida. El juicio está en la cuestión del creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por qué creen que dice tantas veces mundo? Porque está hablando de toda su creación en cuestión de la humanidad. Dice, el que en Él cree, ¿qué dice? No es condenado. Ahí está el juicio, ¿no? Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué ha sido condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
El juicio está en el si crees o no crees. Obviamente, hermanos, también, hay cosas a lo mejor que ustedes no saben, pues en esta cuestión de ese tipo de doctrinas, pero que tenemos que saber. A lo mejor se les hace un poquito pesado, pero necesitamos entender, hermano, porque hay una doctrina que dice que tú, para creer, necesitas que Dios te haga nacer de nuevo para que estés consciente de alguna manera espiritualmente, para que puedas usar el uso de razón espiritual para que puedas creer y ser salvo. ¿Sí? Pero eso no es lo que dice aquí. Lo que dice es: cree para que tengas vida eterna, y no tengas vida para que creas. Ahora, ellos dicen que el hombre no tiene la capacidad de creer, que necesita nacer de nuevo espiritualmente para que puedan creer en Dios. ¿Sí? Pero la cuestión aquí es de que, ¿cómo es que tú puedes juzgar a una persona que no puede creer? Dice, ya ha sido condenado porque no ha creído. Es como si juzgaras a un bebé que no tiene capacidad de razonar. ¿Sí? Es como juzgar a un muerto que no puede creer. Y el juicio está en esto: condenado porque no ha creído. Esa es la razón de la condenación, porque no ha creído. Pensar en eso, hermano, mandar a alguien porque no puede creer, que no puede, no tiene razón, es una cuestión inmoral, injusta. ¿Sí? Pero por eso los hombres sí tenemos el uso de nuestras capacidades para creer o no. Somos responsables, hermano. Los adultos somos responsables de creer o de rechazar al Señor, y por eso es que vamos a ser condenados, o que el Señor nos va a conceder la vida eterna. Y creer, hermano, no significa una obra, ni siquiera. Se dice que es porque le quitas la gloria a Dios. ¿Cómo le vas a quitar la gloria a Dios nada más por creer? Si de todas maneras el uso de la razón y la inteligencia y todo lo que tú tienes por imagen de Dios en tu vida, te lo dio el Señor. Nosotros no tenemos gloria en absolutamente nada. Creer, también la palabra de Dios dice, el que no obra sino cree. La Biblia considera en su justicia que creer no es una obra. El depósito de la fe es al contrario. Te deshaces de tus obras para confiar en el Señor. Está la imagen también, obviamente, de un indigente que no tiene nada que dar. Pero llega una persona, llega el Señor Jesucristo con salvación a quien la necesita. ¿Qué es lo único que tiene que hacer el indigente? Extender su mano. Ahora yo no veo ningún indigente que diga, ay, es que como yo extendí mi mano, entonces yo soy salvo. No, simplemente necesitaba de Dios con todo mi ser y no tenía absolutamente nada que hacer más que extender mi mano. La cuestión, hermano, es de que cuando nosotros creemos en Dios de esa manera, nosotros somos así también. Aunque veamos en todas las Escrituras muchas cosas acerca de ama al prójimo, subyacentemente, hermano, en nuestra inconsciencia actuamos así para con nuestros hermanos, para con el prójimo allá afuera, el incrédulo. Somos racistas, clasistas de la peor manera existente, y nuestra justicia es injusticia total. Los hombres pueden escuchar al Señor, aunque estén muertos en sus delitos y pecados.
¿Se acuerdan ustedes de Adán cuando peca? Y Eva, y dice que en el huerto el Señor le llama a Adán y él respondió, oí tu voz. ¿Cómo ves, hermano? Un hombre muerto en sus delitos y pecados escuchando a Dios. ¿Por qué? Porque no está muerto cerebralmente, hermano. El hombre tiene en su corazón aquello a cual apelar para que use su razón y su inteligencia y valore lo que es correcto y lo que no es correcto, y el Señor estipuló, cree en el Señor. Esa es la vía de la justicia en su rectitud. Por supuesto que tenía un sentido moral. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, y el Señor le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Sabía, entiende. Por supuesto, todo el mundo le echa la culpa a todo, ¿no? Pues la mujer que me diste. La serpiente. La vía de la justicia es esta. Juan 20, 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Es decir, Juan escribió todo un libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. La Biblia. Lee, razona, evalúa. Que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. No que tengas vida para que puedas creer, no, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermano, el Evangelio comprende la justicia de Dios en un orden claramente establecido. Hermano, enseñanzas abundan en internet y hay algunos que piensan o han llegado a pensar que yo no soy elegido, ¿sí? Y si tú has llegado a pensar en alguna ocasión eso, lo único que te puedo decir es de que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No pienses que no puedes alcanzar la gracia de Dios, porque está disponible para todo aquel que cree. Si estamos con esa mentalidad, hermano, hay que limpiarnos de actitudes de injusticia. Y hay muchas otras cosas. Esta es solamente una parte. Ojalá pudiera hablar de la justicia en todos y cada uno de sus puntos. Pero esa es tarea que ustedes como cristianos deben responsabilizarse, amoldarse a la justicia de la palabra del Señor para poder ser justos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que razonar en la justicia de Dios? Para ser justos, para tener una vida estable en la carrera hacia la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren ser justos? Somos justos en Cristo, pero en práctica, ¿cuántos somos justos en práctica? Aprende la justicia y ejercítate en ella. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú has definido, Señor, el camino de tu rectitud, Señor, para nosotros.
Lo has expresado, Señor, de tu esencia en las Escrituras, Señor. En el pacto, Señor, que se ha escrito con sangre. Un pacto, Señor, entre tú y nosotros. Señor, gracias por tan grande herencia que tenemos. Ayúdanos, Señor, a tener compasión, a tener misericordia, Señor, del mundo. A anunciarles, Señor, su enfermedad, Señor. Esta que nos llevaba a la condenación eterna. Pero que gracias, Señor, a tu justicia, a tus caminos, a tus sendas, a tus preceptos, Señor, en los cuales meditamos y nos alegramos, nos gozamos, Señor. Nosotros hemos sido limpios por ti. Gracias, Señor, por habernos creado a tu imagen y semejanza, pero aún más, porque tú nos hiciste nacer de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque no tuvimos que hacer nada. Nuestros esfuerzos más elevados, Señor, nos agotaron, nos cansaron. Imposible, Señor, llegar a ti por medio de nuestros propios méritos. Pero tú eres misericordioso, Señor. Porque aunque un día estuviste, Señor, enojado con nosotros, ahora tú nos has hecho tus hijos. Porque aunque antes, Señor, no éramos de tus ovejas, ahora lo somos, Señor. Porque aunque antes, Señor, nuestra conveniencia eran más las cosas materiales, tú nos atrajiste por medio de tu palabra. Y la ley, Señor, nos guió hasta ti, para que podamos recibir misericordia, Señor. Te bendecimos por tu grande obra en cada uno de nosotros, y te pedimos y oramos y rogamos, Señor, por cada uno en el mundo, Señor, para que tú le alcances, para que tu palabra, Señor, pueda llegar, Señor, a cada uno. Conozcan, Señor, tu misericordia. Gracias, Padre, por haber dado tu Hijo, por haber puesto delante del mundo, Señor, tu iniciativa de amor. Porque tu luz brilló en medio de nosotros. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor, también te pedimos, Padre, porque tú recibas nuestras ofrendas, Señor. Las damos con todo nuestro corazón de todo aquello, Señor, que tú nos has beneficiado. Te pedimos, Señor, que siempre guardes la salud de mis hermanos, sus bienes, sus familias, Señor, la paz, la armonía, Señor. Derrama siempre, Señor, tu amor en cada hogar, y que tu presencia, Señor, les acompañe. Tu Espíritu Santo siempre, Señor, esté recordándoles todo lo que han aprendido y los guíe siempre, Señor, como tú lo has prometido, hacia la verdad. Te bendecimos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no das un abrazo a tu hermano que está ahí a tu lado? A tu familia, por supuesto, ¿verdad? Y a tus hermanos, un abrazo a la distancia de corazón.